Shavua Tov, Parashá Vayeser. Y él habitó, o sea, Jacob habitó. Es la parashá que nos corresponde en suerte esta semana. Novena parashá del ciclo anual de la lectura de la Torá. Novena parashá del ciclo anual de la lectura de la Torá, que empieza con la parashá Bereshit en el principio. Hoy estamos en parashá Vayeser, que significa y él habitó. O sea, ¿quién? Jacob habitó. Volviendo de la tierra de Aram, Jacob, y teniendo en el camino dos serias vicisitudes, regresaba después de 21 años de trabajo espiritual, de tikkun, de corrección espiritual, porque la historia nos narra los problemas de Jacob para hallar su mujer, sus mujeres en este caso. Amó a una y por el amor a ella tuvo que tener 3 mujeres más, porque lo engañaron y la noche de bodas le cambiaron la mujer. Le colocaron a Lea en vez de a Raquel, por la cual él trabajó 7 años. Y se la cambiaron, y la argumentación de Labán es que no es en estas tierras no es costumario, no es costumbre entregar la hija menor antes que la mayor. Y efectivamente es así. El que conoce el mundo árabe o la raza semita de la cual somos árabes y judíos, sabe que o ha estado en cercanías del Medio Oriente o ha tenido amigos árabes o ha estado de pronto dentro de alguna comunidad árabe a nivel comercial, se va a dar cuenta que es así. Para los árabes, las mujeres son consideradas un hueso. ¿En qué sentido? Que producen los hombres business, negocios, y las mujeres no. En el mundo árabe, quien trabaja es el hombre, quien provee la casa es el hombre. Las mujeres no. Y las mujeres, ellos a sus hermanas del mismo vientre de su madre, pretenden casarlas, porque así lo dicen, son consideradas huesos, es decir, que no producen plata. Y ustedes saben que esa es una sociedad mercantilista, negociante, business. Y dicen, en mi casa hay 5 hombres y 3 huesos. Así exegéticamente lo dicen. O sea, 5 hombres y 3 huesos. Las mujeres son 3 huesos. Y en el caso particular de Lea y Rachel, se enamoró Jacob de Rachel. Era menor que Lea. Luego, si se casaba con ella, iban a decir que su hermana Lea mayor era un hueso, el hueso de la familia.
Es decir, que se casó la otra y esta no se había casado y que era la mayor, o sea que ya se quedó y ya es un hueso. Así es exegéticamente en el mundo árabe. Salvo familias que ya hayan tenido un roce demócrata en países diferentes de Europa o los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero la regla general es que la mujer es considerada un hueso. Ustedes ven ahora los problemas que han sucedido en Afganistán con el advenimiento de los talibanes, que iban a sacar a todas las niñas del colegio, porque ellos es prepararlas para el matrimonio, porque son huesos según ellos, y que los que producen plata son los hombres. Luego, el relato de la Torah es fidedigno en el sentido de que cuando Labán le dice a Jacob, no es costumbre en estas tierras dar la menor primero que la mayor, entonces fue engañado Jacob por su pariente Labán. 7 años trabajó por Rachel y tuvo finalmente que contentarse con Lea y trabajar 7 años más por la otra. Hay un relato que dice que no fue que él trabajó y después de los 7 años se la entregaron, no, sino que él se comprometió y se la entregaron a la semana. Pero tuvo que comprometerse a trabajar otros 7 años por ella. Y le dieron las 2 mujeres. Luego él fue por una y salió, como dice el dicho, vamos por lana y salió trasquilado. Es decir, le tocó ahí 14 años. 14 años, amigos nuestros. Más después dijo, bueno, ya tengo mis 2 mujeres, ¿cuándo trabajaré por lo mío? Y tuvo que trabajar 6 años más y uno de vuelta, que es lo que nos están relatando. En ese año de vuelta fueron 21 años del peregrinaje de Jacob de tierra de Israel, de Canaán, a Harán y su vuelta. Y él lo hizo, pero es necesario aclarar, como esto es cabalá psicológica, filosofía cabalística, y estamos trabajando a niveles psicológicos, que comprendamos que fueron 21 años en que él huyó después de que su hermano Esab lo quería matar porque le compró la primogenitura y después le robó la bendición. Luego ya es una pena para él, en cabeza de él, contra su hermano, lo que hizo contra su hermano, que le tocó ese peregrinaje espiritual, ¿sí?, de irse a tierra de Harán, huyendo de su hermano, y allá, como él era engañador, le tocó un suegro engañador, que era su tío Labán. Lo engañó en esa ocasión y dice que 10 veces le cambió el salario. Pero porque Jacob, el nombre intrínseco de Jacob, significa engañador. Y eso era él, porque los nombres en la Torah demuestran la esencia de la persona o desarrollan la esencia de la persona. Porque el nombre, al usted repetirlo, crea una vibración cuántica. Y esa vibración cuántica produce, ¿sí?, esa resonancia cuántica. Y esa resonancia cuántica es de engañador, Jacob. Por eso lo engañaron. Y 10 veces le cambiaron el salario. Lo engañaron en lo tocante a su mujer. Y después 10 veces le cambiaron el salario. Y eso tiene que ver con el pecado
de lo que hizo Jacob con su hermano Esau. Tuvo que pagar, porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Estamos trabajando a niveles psicológicos. No miremos la Torá desde una perspectiva romántica, que vamos a idealizar unos personajes, porque finalmente terminaremos haciéndoles también figuritas. ¿Sí? No, amigos nuestros, estos personajes ideales también tenían defectos de carácter y de personalidad. Y necesitaban trabajar en inteligencia emocional porque cometieron también fallas. Jacob engañó a su hermano con la bendición y le compró la primogenitura aprovechándose un desfallecimiento de él. Fue una persona oportunista. Y ustedes saben que el lenguaje de la Kabbalah es el dar sin esperar nada a cambio. Él le dio a su hermano un plato de comida esperando que le vendiera la primogenitura. Luego ahí vemos que hay ego envuelto. Total. Por eso le tocó ir allá y estar 21 años de corrección espiritual, o sea, 2 ciclos de 7 años. Y sabemos que el ciclo del Homer es de 7. O sea, una corrección o un tikkun son 7 años, amigos nuestros. Y entonces el 2, 7 y 7, ¿por qué? 7 años por la primogenitura y 7 años por el robo de la bendición. Y después ya trabajarás por lo tuyo. Y trabajó por lo suyo y ahí le cambiaron 10 veces el salario. Todo esto es simbólico, amigos nuestros, del árbol de la vida. Y dice después que cuando ya venía en el retorno, que ya había, digamos, contendido con Labán nuevamente, porque se iba a escondidas de Labán y Labán se le presentó y le dijo: ¿por qué te vas sin avisar para yo hacerle una fiesta de despedida a mis hijas, etcétera, etcétera? Sí, otro engaño ahí. Dice que posteriormente las vicisitudes de su regreso, en su regreso las vicisitudes fueron 3. Una, el encuentro con Labán, que se acercó a él o lo persiguió por haber huido con la familia. 2, el encuentro con su hermano Esab, que venía con 400 hombres. Y dice que cuando vio a Esab, se prosternó 7 veces. Eso es Seir Anpin, amigos nuestros. Nos están hablando de corrección de niveles emocionales. Por eso hoy en día la psicología habla de la inteligencia emocional, porque es donde permanentemente caemos y son los niveles emocionales los que tenemos que corregir. Los niveles fuego del árbol de la vida en Seir Anpin. ¿Sí? Y los elementos aire, que son el enfriamiento de las pasiones. Entonces son la corrección, uno, de los niveles emocionales, elemento fuego, de Seir Anpin, Hesed, Geburah y Tiferet, y el elemento aire, Netzat, Hod y Yesod, y el elemento tierra, Malhut. Ahí están las 6 sefirot de Seir Anpin más Malhut. Fuego, el primer triángulo; el segundo triángulo, aire, enfriamiento; y por último tierra, o sea, poner en acción nuestros niveles emocionales y de la voluntad, ejecución de planes y de ideas. Total, amigos nuestros, 21 años de corrección. Y la tercera vicisitud fue la muerte de Rachel, su mujer, hasta que ya llega y se asienta en las postrimerías o cercanías de su padre Isaac, como el estudiante que fue al exterior, estudió y anhela desde allá el retorno a su morada, al lugar de su infancia y adolescencia y la cercanía de sus padres. Él, después de 21 años, regresa y encuentra esas 3 vicisitudes en el camino. Pero no obstante que hizo daño a su hermano,
Esab, también hizo daño a sus padres emocionalmente, a su padre Isaac y a su madre Ribca, Ribca, Rebeca. ¿Por qué? Porque al irse, una madre sufre, se fue el hijo, y no se fue por nada bueno, sino porque tuvo que huir de su hermano. Y la mamá tuvo que urdir un plan para que él se fuera, para salvarlo. Pero eso no quiere decir que la separación de un hijo de su madre de esa manera, y una separación de 21 años, les causó dolor a sus padres. Tanto Isaac, ya anciano, porque dice que él ya no veía. Imagínese un padre anciano que ya no veía, que fue, digamos, la condición sine qua non para que él lo pudiera engañar, que no lo reconoció y entonces le dio la bendición a él en vez de darle la bendición a Esab, con unas argucias, porque él no veía. Entonces fuera de eso, él palpaba, entonces hizo toda una triquiñuela, perdonen la palabra, con piel de ovejas para que pensaran que él era velludo, etc. Tuvo que huir. Su hermano lo quería matar. ¿Por qué? Por eso, por ser engañador y por haberlo robado, etc. Ahí pagó en Harán, los 21 años que estuvo allá, 7, nos repiten 7, es precisamente para, acuérdense que en la corrección del Homer son 7 niveles. O sea, los niveles de Seir Anpin, del árbol de la vida, que está representado por el tronco del cuerpo humano, si queremos mirarlo de una manera antropomórfica. Hay 7 centros espirituales ahí que hay que limpiar, o nivelar, o emular, o calcar de el árbol sefirótico primitivo Adán Cammón, el hombre que Hashem geometrizó en su mente antes de ponerlo en manifestación física. O sea, antes de que brotara la creación, Hashem hizo el hombre en su mente un hombre ideal. Y después este hombre brotó en la creación. Toda creación tiene un plano anterior. Y se llama el Adán Cammón y tiene 10 sefirot. Y nosotros somos a imagen y semejanza, Selen y Demut. Luego, la cabeza es Arij Anpin, las 3 sefirot superiores del árbol de la vida. Y en el tronco, 7 sefirot inferiores que se llaman Seir Anpin, que son 7 como los días de la creación. Luego, el nivel, lo que nosotros venimos a corregir son los niveles del tronco, no de la cabeza, emocionales y de la voluntad. Y nos muestran los ciclos de 7 y 7, 7 por una mujer y 7 por el otro que trabajó como salario por ellas. Corrección, lo que nos quiere decir es corrección espiritual. Tikkun, corrección por transgresiones. Pero eso lo pagó por el dolor causado a su hermano Esab. Ahora les hago una pregunta. ¿Y cómo pagó el dolor de 21 años de separación de sus padres? El dolor que les causó emocionalmente a su padre Isaac y a su madre Ribca. Le vendieron a su hijo amado Yosef y pasaron 22 años de pena Jacob hasta que vio nuevamente a Yosef, Hasadik, a su hijo Yosef, ya como gobernador de Egipto. Vendieron los hermanos de Yosef a los midianitas, que lo llevaron a Potifar en Egipto. Y estuvo 22 años perdido Yosef de su padre. Y finalmente, después de 22 años, se reencontraron
Pero es que él había causado dolor a Jacob había causado dolor a Isaac, su padre, y a Ribca, su madre, unos ancianos, y se separó de ellos y tuvo que huir. ¿Pero por qué? Por ser de naturaleza engañadora, como su nombre, la resonancia cuántica. Al usted repetir Jacob, 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 eso produce resonancia cuántica. Y esa resonancia es precisamente la vibración del nombre, que tiene, digamos, unas que son creadoras. El quantum es creación. Usted afecta algo con su mirada, con sus pensamientos, con sus acciones. Y 22 años estuvo Jacob separado de Joseph, su hijo amado. Usted ve cómo el universo nivela emocionalmente y corrige. Y quitemos el ideal del personaje para hacerlo resaltar o maquillarlo, para mostrar a un hombre de carne y hueso y cómo funciona el mundo espiritual. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Sí, más grande que sus pecados era su amor y su fe por Hashem, bendito sea. Pero también eran transgresores. Luego, no son personajes ideales al 100%. Lo que nos muestra de ellos es que más grande que su pecado era su emuná, fe, y su bitajón y su confianza en Hashem. Que finalmente todo obra para bien. Besrat Hashem, gracias a Dios. Entonces, amigos nuestros, hay mucho que colegir en esta parashá. Del día de hoy, que va desde Bereshit 37:1 a 40:23. Jacob tuvo más sufrimientos que Abraham y más sufrimientos que Isaac. Porque fue el que más hubo de trabajar a niveles emocionales. Por la naturaleza de su nombre Jacob. Por eso cuando él vence con el ángel le cambia el nombre. Y al cambiarle el nombre cambia la resonancia cuántica y este nuevo nombre produce ya otra vibración espiritual en el cual abundarán las bendiciones, o sea, uno por el que Dios lucha. Eso significa Israel. Y tuvo que pasar todas esas vicisitudes para convertirse en un diamante. Primero era un carbón en bruto. Y para el carbón, que es la piedra negra, convertirse en un brillante, tiene que pasar por muchos procesos por los cuales pasó Jacob. Y llegó a constituirse Jacob en carroza de Tiferet. En carroza, o personaje arquetípico para Tiferet, belleza. Vórtice de un triángulo invertido que empieza en Gesed, Geburá y Tiferet. Y la parashá de hoy ya nos va dejando la historia un poco de Jacob y ya empieza a relatarnos, estas son las generaciones de Jacob, entonces empiezan ya a hablarnos de sus hijos.
particularmente de dos acá. Particularmente de dos. Como personajes principales. Y como personajes secundarios Rubén. Personajes principales de sus hijos. Yehudá en el episodio de Tamar. Y Yosef Hasadik el justo en el episodio de su venta a Misraín, a Egipto, en el cual llegó posteriormente ya a lugares de eminencia, hasta esta parasha, como todavía prisionero en las mazmorras de Potifar, por el episodio de la mujer, que aunque Yosef Hasadik no se acostó con ella, fue acusado de que sí. Luego esta parasha entonces ya nos adentra en la descripción de Yosef Hasadik. Y debería, si miramos el orden del árbol de la vida, debería más bien relatarnos ya el episodio de Moshe y de Aarón Jacob. Si seguimos el orden de los patriarcas asignados a cada sefirá. Si vamos exegéticamente a la técnica que se llama el recorrido del relámpago. O sea, bajar la luz o subir la luz en el árbol de la vida, en el nivel de Seir Ampin, las 7 sefirot inferiores. Y como hay un personaje asignado a cada sefirá, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón y Yosef. Si fuéramos a estudiar la sefirá en el orden del relámpago, tendríamos hoy no que hablar de Yosef, ni de Yehudá, ni de Rubén, que fue el que lo metió a Yosef en el pozo. Y después regresó y ya no estaba. Y como era el hermano mayor, dijo, ¿cómo levantaré yo mi mirada ahora ante mi padre? Etcétera. De ellos tres nos hablan, de los hermanos en general, pero principalmente de tres. Reubén, Yehudá y Yosef Hasadik. O sea, ya nos empiezan a hablar de la generación de Jacob. Pero como sabemos que en el orden sefirótico, después de Tiferet, que es Jacob, pasamos a Netzach, y Netzach, la carroza asignada es Moshe Rabbeinu. Y Jod, que sigue en orden descendente, es Aarón Jacob. Nos saltamos esos dos personajes y hacemos otro recorrido que no es el del relámpago. O sea, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón y Yosef. Un relámpago. Y nos están mostrando que hay un camino más expedito, que es el recorrido de la flecha. Para ascender los niveles espirituales, como la escalera de Jacob. O sea, a niveles expeditos y verticales. Una flecha usted la dispara y surca los aires. Es el recorrido de la flecha. Luego nos empieza a hablar inmediatamente de la sefirá de Yesod, que es la que representa el ser instintivo y animal, que vive exclusivamente para satisfacer los deseos de las cavidades del cuerpo, de los ojos, del olfato, de los oídos, de la boca, el gusto, del tacto y genitales
instinto de conservación de la especie y de recreación de la especie. Y nos está mostrando ello en la contención que hizo Yosef con la esposa de Potifar, que el recorrido de la flecha empieza ahí en Yesod, que si usted hace la contención, subirá más rápido al nivel de Tiferet del corazón, que haciendo el recorrido del relámpago, que le tocaría entonces estudiar a Moshe Rabenu y a Aarón Jacob. En otras palabras, que si usted hace contención en Yesod, empieza un camino de corrección espiritual, una iniciación espiritual, y tiene la potestad de llegar de una manera expedita al nivel de Tiferet, cuando uno contiene los deseos impuros y reactivos del cuerpo. Y se dedica a la filantropía, a la bondad, a la caridad, al amor, que fue Yosef Hasadí. Siempre fue dar en el palacio de Potifar, lo nombraron administrador, en la prisión lo nombraron administrador, porque no pensaba meramente en él, sino en hacer lo mejor para los demás. Entonces Yosef Hasadí, además de la contención a los deseos, es el compartir y administrar bien. Y al hacerlo, usted inmediatamente sube al nivel del corazón. Por eso el sabio Hillel, cuando le vinieron a preguntar que le explicaran la Torá, estando el alumno en un solo pie: maestro, ¿usted me puede explicar toda la Torá mientras estoy sostenido en un solo pie? El anciano Hillel le dijo: Beajapta la reija camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Veas eso, después aprende. Luego, hay un camino que es el camino del amor, y cuando usted está en el amor, cumple. Moshe y Aarón Jacob, Torah oral y Torah escrita. Si usted está centrado en la energía e inteligencia de recibir para compartir, de la filantropía, de la bondad, de la caridad, entonces en cada actuación usted colocará principalmente a las otras personas, no satisfacción de sus deseos propios. Entonces no tendría que estudiar a Moshe y a Aarón. Hágalo, ve y aprende después. Si lo haces, subirás del nivel de Yesod, que está representado arquetípicamente por Yosef Hasadí, por José. Por eso la Torah nos está hablando de Yosef y no de Moshe y de Aarón. Nos está mostrando el recorrido del relámpago, y ya nos había hablado antes de la escalera de Jacob, la cual llegaba al cielo, y en la punta del cielo estaba Jacob y estaba sembrada la escalera sobre la tierra. O sea, un recorrido vertical y expedito, vertiginoso. Usted en espiritualidad y en Kabbalah puede escoger cualquiera de los dos niveles para corregir. El nivel del relámpago o el nivel de la flecha. El nivel de la flecha, la contención férrea a los deseos impuros y el compartir, lo llevará rápidamente a Tiferet, a los niveles de Seir Ampín, al que llegó Moshe Rabbeinu, al que llegó Abraham, al que llegó Isaac, al que llegó después de tanto sufrimiento Jacob. Pero si usted no es amor, no es compasión, no es ternura, no es bondad, no es caridad, tendrá que estudiar a Moshe, Torah escrita, y a Aarón Jacob en Torah oral. Y ahí, a través del estudio, con más tiempo y con más tiempo, algún día llegará la filantropía. Pero hay guerreros espirituales que escogen el camino de Yosef Hasadí, contención férrea a los deseos impuros y el compartir.
para subir a niveles espirituales. Y a la compañía de ángeles que subían y bajaban por esa escalera más rápido, más dura la contención. Luego el Tikkun HaNefesh tiene dos recorridos. El recorrido del relámpago, que es reparar sefirá por sefirá, o el recorrido de la flecha. Es decir, hacer el ejercicio prácticamente del pilar central. Subir a Keter, o sea, retornar a la fuente, pero a través del pilar central, o sea, Yesod e inmediatamente Tiferet. Es decir, utilizando las facultades emocionales verdaderas y que representan fuego y el aire, que es el enfriamiento de las pasiones. Si usted enfría las pasiones y comparte, llega inmediatamente a Tiferet, al nivel del corazón. Y ahí empieza, al nivel de Ruach superior, empieza el verdadero nacimiento espiritual. Si no lo hace de esa manera, entonces tendrá que leer Torah escrita y Torah oral, toda la que puede, para que a través de la lectura su conciencia vaya transformando, etcétera, etcétera. Un recorrido más largo, que finalmente lo llevará a camino, lo sacará a camino, o lo llevará a puerto, pero más lento y dispendioso. Pero el camino del guerrero espiritual es la unión del sol de Tiferet con la luna de Yesod, el matrimonio perfecto de fuego y aire, calentamiento y enfriamiento. Como todo en la vida necesita de calentamiento y enfriamiento. Amigos nuestros, Parashá Vayeshev 2 es este video, porque es largo todo lo que tenemos que estudiar y colegir. Y mañana haremos Parashá en vivo a las 11 de la mañana. Luego ese será nuestro tercer video de Parashá Vayeshev. Y él habitó. Que no son meras historias y relatos, sino que nos muestran conflictos emocionales, que son en los que permanentemente el hombre cae y recae y transgrede. Amigos nuestros, lo que el hombre sembrare segará. Cuide de que sus derechos terminan donde comienzan los de su hermano. No invada. Respete los límites y comparta.